Ahora déjenme decirles algo. ¿Cuánto tiempo queda para crecer en Cristo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Amén. No sé si han notado algo. O sea, los huracanes no son nada nuevo, mucho menos en el Caribe. Pero ¿qué tal noticias que dicen es primera vez en la historia un huracán con esa fuerza? Es primera vez en no sé cuántos cientos de años 3 huracanes que magnitud 4 al mismo tiempo en el Caribe. O sea, todo está rompiendo récords ahorita. Amén. La noticia que vino de México es el sismo más grande de la historia de México. Y yo no sabía que en nuestro terremoto del 76 había sido el más fuerte desde que se llevan registros, porque nos guste o no, en Guatemala hay un terremoto mayor cada 50 a 70 años. Yo hice mi tesis para graduarme de la universidad y entre todo lo que tuve que investigar eso. Y se puede ir siglos atrás y es un relojito que no falla. Amén. Así es que solo respire profundo y solo es cuestión de cuándo nos toca a nosotros. Es que es una realidad, pues. Amén. Es una realidad, es un hecho. Pero si es cierto que el del 76 es el más grande que había sido registrado, este le ganó y en San Marcos registraron 7.8. El del 76 fue 7.6. ¿Se acuerdan? Amén. Todo está rompiendo récords. ¿Qué les dice eso? ¿Qué les dice eso? Amén. ¿Qué les dice eso? No queda mucho tiempo. Y les he dicho porque es mi responsabilidad decírselos. Pero vamos a ver mucho todavía. ¿Verdad? No somos escapistas desde el momento que es la palabra de Dios la que nos pide orar para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que van a sobrevenir sobre la tierra. Amén. Pero vamos a ver mucho todavía. Vamos a ver cómo la plataforma se va a ir colocando y todas las piezas van a irse poniendo en orden. ¿Sí? La batalla espiritual está tremenda. El enemigo está haciendo la guerra y Dios ha permitido que el enemigo se empiece a posesionar de este mundo a unas velocidades tremendas. Lo que significa que si antes un cristianismo light era suficiente para sobrevivir, ya no lo es. Amén. Si no damos un paso más arriba y más adentro en Cristo y en nuestra relación con Cristo, en nuestra vida de oración, de estudio de la palabra, en el permanecer en Cristo, hermanos, solo déjenme decirles que la corriente está muy fuerte. El río de engaño que sale de la boca del dragón está muy fuerte. Amén. Y el libro de Isaías dice: el enemigo vendrá como un río. Pero dice: pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Amén. Bandera contra él. Entonces, ¿dónde está nuestra bandera para poder vencer ese río de engaño? En el Espíritu. Ahora tráigalo al mundo práctico. ¿Qué hacemos en el Espíritu? Oramos, intercedemos, alabamos al Señor, demostramos en el Espíritu, palmeamos, danzamos, cantamos, gritamos. Esa es nuestra bandera. Gracias, Jesús. ¡Hey! Así es que para poder vencer y no dejarnos ahogar por esas aguas del río de engaño que salen de la boca del dragón, necesitamos no solamente llenarnos de conocimiento, necesitamos la vida o la experiencia. Necesitamos la experiencia del lado del Espíritu, ¿sí? Amén. Bueno, gloria al Señor, qué bueno. Por eso tomamos el tiempo que tomamos, no solo para la palabra, sino para orar, para alabar al Señor, para demostrar en el Espíritu Santo nuestro amor y nuestra gratitud por el Señor. ¿De acuerdo? Bueno, gracias a Dios. Muy bien. Y gracias al Señor, aquí están Gustavo y Rosemary. Oímos que andaban por República Dominicana y entonces nos preocupamos. Pero después supimos que habían logrado escapar de la ira del huracán, entonces nos pusimos felices. Amén, pero las cosas se están poniendo más calientes de lo que ya estaban, ¿sí? Amén. Gracias al Señor. Así es que tenemos que correr, ¿no? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Déjenme seguir disertando acerca de las coronas. Aprendimos algo la semana pasada. ¡Wow! Yo quiero esas 7 coronas.
porque cuando llegue yo a la presencia del Señor Jesucristo, quiero tener algo que poder quitarme de la cabeza y poner a sus pies y efectivamente decirle: te doy toda la gloria. Amén, amén. Y luego vemos a Jesús, creo que es Apocalipsis 19, por ahí dice, Él aparece con muchas diademas. Esa palabra diademas es coronas. Amén, esas muchas coronas con las que Él va a venir a manifestarse al mundo en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué son sino las coronas que nosotros pusimos a sus pies? Amén. Él va a ostentar esas coronas cuando venga y se manifieste al mundo y derrote al anticristo y al dragón y todo lo demás. Así es que, qué maravilla. Sigamos hablando acerca de esas coronas. Y créalo o no, estoy sentando bases para la convención de entrenamiento. Amén. Y vamos a lidiar primero con los muros que tenemos que derribar para entonces poder dejar pavimentado el camino para explicar cuáles son los muros que tenemos que edificar. Amén. Bueno, pero continuemos entonces. Hablamos de las coronas. La corona de gloria, la corona de regocijo, la corona de justicia, la corona de favores y misericordias, la corona de conocimiento, la corona de sabiduría, la corona de vida. Y tenía una deuda que nadie me recordó que tenía que pagárselas, pero yo me acordé que tenía que pagárselas. Y les dije, hay una cita en la palabra de Dios, cuando hablamos de la corona de conocimiento y de la corona de sabiduría, les dije, hay una cita que dice que podemos ver el día en el que llegamos a entender todas las cosas. ¿Quieren la cita? Proverbios 28:5. Proverbios 28, verso 5. Proverbios 28:5. Todavía oigo el dulce sonido de las páginas volando por los aires. Hoy sí, oiga esto. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Por eso es que el Señor tiene una corona de conocimiento y una corona de sabiduría para nosotros. Amén. Wow. O sea, esto de crecer en Cristo es real, pues. Nos lleva a algún lado. Pasan cosas. Amén. En nuestra vida. Bueno, pero sigamos. Dios santo, ¿qué hago primero? Les doy las 4 diferentes palabras hebreas que se traducen corona. O les hablo algo acerca de la naturaleza de las coronas. Hagamos la naturaleza primero. Vámonos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios 9. 1 Corintios capítulo 9 del 24 al 27. Y entre todo lo que vamos a ver hoy, Dios mediante, a ver hasta dónde podemos llegar, vamos a descubrir que hay una balanza con esto de las coronas. Cuando el Señor quiere darnos una tarea y nos da la autoridad o su respaldo para ejecutar la tarea, Él nos da una corona, porque otorgar una corona significa otorgar autoridad a alguien, ¿de acuerdo? Ahora, si una persona con mayor autoridad le otorga una corona a otra persona, le está dando autoridad a esa otra persona, pero esa otra persona no necesariamente tiene la naturaleza, el carácter, la estatura espiritual para ostentar la corona. Simplemente escogieron a esa persona para una tarea y aquí va la autoridad delegada. Amén. Vamos a encontrarnos con eso. Así es que hay coronas que Dios pone por don sobre ciertos individuos porque tiene una tarea que deben sacar los individuos. Ahora en la Biblia tenemos ejemplos de individuos que tuvieron esa clase de corona y nunca dejaron que se les metiera al corazón. Amén. Bueno, pero hay otro lado a esto de las coronas. Y es la corona que obtenemos al final de una carrera bien corrida, de una pelea bien luchada, de un trabajo bien hecho. Amén. ¿De acuerdo? Muy bien.
Son esas las que estamos persiguiendo, ¿sí? Vámonos entonces a 1 Corintios 9, verso 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible o visible, física, temporal, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Viene Pablo y dice, ¿quieren la corona? Corran bien. ¿Quieren la corona? Peleen bien. Amén. Y aquí aclara, no les estoy diciendo que se peleen con nadie. Les estoy diciendo que pongan a raya las pasiones de su carne. Amén. No sea que éstas terminen ganándoles a ustedes la batalla. ¿Sí? O sea, peleen, dice, yo peleo en contra de mi cuerpo. Pues el cuerpo se refiere a su naturaleza carnal. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y la palabra golpear significa darle una bofetada. ¿Sí? Y hay días en donde uno necesita darse una bofetada a uno mismo. ¿Sí? Amén. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o un anunciador o un predicador de la verdad para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así es que estamos peleando una batalla en contra de nuestra propia vieja naturaleza. Si nosotros peleamos esa batalla y no nos dejamos vencer por nuestra vieja naturaleza, vamos a ostentar una corona al final, porque hay un premio para aquellos. Amén. Si estamos corriendo una carrera, ¿qué estamos corriendo una carrera? ¿En contra de qué estamos corriendo esta carrera? Pues miren, en un sentido es en contra de nuestra carne y sin embargo la carne no está corriendo ninguna carrera. Es nuestro hombre espiritual. Amén. ¿Estaremos corriendo en contra de alguien más? ¿Buscando sacarle la delantera a otro individuo? No, tampoco. Es una carrera en contra del tiempo. El tiempo lo tenemos medido. Dios designó un límite de tiempo para cada uno. Y eso es aquello con lo que contamos para correr nuestra carrera en este mundo. Así es que apretemos el paso. Amén. Miren, Pablo agarró esto en serio, pues. Por eso llegó a algún lado. Agarremos esto en serio. Bueno, sigamos. Segunda de Timoteo capítulo 2, del 1 al 7. Segunda de Timoteo capítulo 2, del 1 al 7. Viene Pablo, le dice esto a Timoteo y nos lo dice a nosotros también. Timoteo era bien joven, ¿no? Yo no sé qué edad tendría, pero él era bien joven. Segunda de Timoteo 2, verso del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Oyeron eso? Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esfuérzate es la misma palabra que se usa en el libro de Josué cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén. Mira que yo soy tu Dios que te esfuerza. Esfuérzate tú y sé valiente. Hay una tierra que conquistar. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, ya estás reclutado en el ejército, las penalidades vienen como parte del paquete. O sea, todo lo que tienes que hacer es sufrirlas. Esquivarlas, imposible, son parte del paquete. Quejarte, ¿para qué? Solo estás perdiendo tu tiempo. Aprende a sufrirlas, a aguantarlas. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Dios tiene un plan para cada uno y Dios quiere que dentro del plan que trazó para cada uno se desarrolle, se desenvuelva en esta vida. Dios también tiene un plan maestro y una voluntad para nuestro mundo financiero. Amén.
Amén. Pero muchas veces empezamos a perseguir cosas que no necesariamente forman parte del plan de Dios y empezamos a ser movidos por otras cosas. La codicia o la envidia o los celos o quién sabe qué. Dice, si nosotros queremos agradar a aquel que nos tomó por soldado, no vamos a estarnos enredando en las cosas que no nos corresponden. Amén. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. ¿Por qué está luchando el atleta? Porque quiere la corona. Amén. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, quiere comer buen fruto, pues primero tiene que trabajar la tierra, ¿verdad? Sí. Así es que la corona es algo que nos espera al final del camino. Como les dije, ciertamente vamos a ver casos en donde Dios, por así decirlo, corona a un individuo para una tarea. Ese es un lado, esa es la que se recibe por don. Y vamos a ver que no les duraron mucho esas coronas a estos individuos. Pero está esta otra, el resultado o el premio al final de un camino bien recorrido, una carrera bien llevada. Amén, una lucha bien luchada. ¿Ok? Bueno, vámonos ahora por favor a Hebreos capítulo 2 del 5 al 10. Hebreos capítulo 2 del 5 al 10. Hebreos 2 del 5 al 10. Y aquí está hablando del Señor Jesucristo, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Están citando el Salmo 8, ¿verdad? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Dice, que en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuándo fue coronado Jesús con honra y gloria? ¿Cuándo concluyó su carrera? Amén. Y ya les he explicado cómo es que Jesús fue perfeccionado. Dice, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Una vez les hice la pregunta, ¿cómo puede lo perfecto ser perfeccionado? Amén. Y les expliqué. El Señor Jesucristo nunca había estado sujeto a aflicciones hasta que vino a este mundo. Amén. Él era perfecto en su obediencia al Padre allá arriba, del lado del placer. Y también era perfecto en su obediencia al Padre, en teoría, del lado del dolor, cuando el Padre le presentó su plan maestro y Jesucristo supo que el plan maestro significaba que Él tenía que morir en la cruz del Calvario tomando el lugar de la humanidad pecadora. Él dijo, he aquí en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está escrita en mi corazón. Él fue perfecto en obediencia, en teoría, pero él nunca había pasado por la práctica de sufrir o de padecer hasta que vino a esta tierra. Amén. Entonces, cuando él terminó su carrera, él fue perfeccionado en obediencia, fue perfeccionado en todo, porque él fue probado del lado del dolor y sacó 100 puntos. Amén, permaneciendo en el Padre, bendiciendo al Padre, haciendo siempre conforme al plan maestro del Padre, hablando lo que oía al Padre hablar, haciendo lo que veía al Padre hacer. Amén. Él murió, resucitó y fue coronado de honra y de gloria. Así es que la corona viene al final de una carrera bien corrida y de una batalla bien peleada.
Amén. Lo que significa que lo importante no es cómo comenzamos nuestra carrera, es cómo la terminamos. Y todos los cristianos empezamos bien. ¿Saben por qué? Todos empezamos en el mismo punto de partida. Amén. Nuestra salvación en Cristo. Todos empezamos bien nuestra carrera, pero eso no nos va a dar ni una sola corona. ¿Qué nos va a dar las coronas? Cómo terminemos nuestra carrera. Por eso tenemos que aprender a permanecer hasta el final. Amén. Hasta el final. Cuando nosotros lleguemos, vamos a ser coronados. Muy bien. Vamos a ver qué más. Otra cosa más. Proverbios 27, 24. Proverbios 27, 24. Proverbios 27, verso 24. Aquí hay otra cosa importante. Porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? La corona que usted va a obtener es suya. Y si nosotros somos hijos de padres piadosos que habrán obtenido una corona, la corona que ellos obtuvieron es de ellos. Ahora a nosotros nos toca correr nuestra carrera para obtener la nuestra. Porque la corona no es para perpetuas generaciones. Es individual. Es individual. Amén. ¿De acuerdo? Así es que si hasta aquí todavía estamos cabalgando sobre la experiencia de nuestros padres o de alguien más, empecemos a buscar tener nuestra propia experiencia, porque queremos nuestra propia corona. ¿Sí? Bueno, habiendo dicho eso, déjenme explicarles lo siguiente. Hay 4 clases de coronas desde el punto de vista de las palabras hebreas que se utilizan para describir las coronas. Número 1 se llama ser. Ser, la raíz es zarar. Se escribe así. Zarar. La palabra corona, ser, significa una guirnalda, una moldura, pero significa esparcir. Igual la raíz, zarar, la palabra zarar significa esparcir, esparcir. Entonces lo primero que aprendemos nosotros de esta corona es lo siguiente. ¿Por qué esparcir? La acción de esparcir, ¿qué es? Regar, exactamente. Piensen por ejemplo en una lámpara, ¿verdad? Encendemos la lámpara y ahí está pues el bulbo y ahí está el filamento encendido o lo que sea que usen hoy en día con las lámparas LED. Lo que sea que se enciende está encendido. Pero ¿qué hace la luz? ¿Qué hace esa lámpara? Esparce luz. La reparte. O sea, esa luz llega a rincones recónditos de la habitación donde se encendió la luz. Entonces, estas coronas, cuando una persona está obteniendo sus coronas, ¿saben qué va a ocurrir? La palabra corona significa esparcir. Amén. ¿No les ha pasado que ustedes sienten la presencia de alguien cuando ese alguien anda por allí? Amén. O sea, estas coronas esparcen su efecto. Una persona, un cristiano maduro, santificado para el Señor. Una persona que ha sabido pelear sus batallas y obtener sus victorias. Una persona que ha sido coronada. Amén. Después de cada batalla que ha peleado, esa corona o ese grado de gloria que ha obtenido esa persona se siente. Se siente. Cuando ustedes sienten a una persona cristiana, creyente, cuya presencia se siente, sepan que ahí va un soldado bien experimentado en la batalla. Amén. Una persona bien experimentada en la batalla. Esparcir. Por eso a veces uno está en un lugar donde hay más gente y uno no está interactuando con las personas y de repente la gente se enoja con uno solo porque uno está ahí. O la gente se le queda viendo a uno solo porque uno está allí. ¿Qué creen? Están sintiendo algo que estamos esparciendo. Amén. Amén.
Esta es la gloria de estas coronas que el Señor nos va dando cada vez que peleamos nuestras batallas y obtenemos nuestras victorias. Ahora, esta es la palabra que describe las molduras o las coronas que había en 3 de los 7 muebles del tabernáculo mosaico. Esta es. Quiere decir que estas coronas están relacionadas con el primer mueble donde había una corona, era el altar de oro del incienso. Quiere decir que hay una corona en conexión con nuestra vida de oración. Y díganme, ¿dónde más peleamos nosotros nuestras batallas sino en el cuarto de oración? Amén. Es allí donde peleamos las batallas. Por eso Dios equipó este altar con 4 cuernos. ¿Saben por qué? Para que cuando usted se ponga a orar el nombre del Señor Jesucristo, sea como un cuerno que eche hacia atrás la oposición espiritual a los demonios, etcétera. Amén. Allí en el altar de oro nosotros encontramos la primera corona. Amén. El trabajo está pues en la oración, en el altar de oro de la oración. Ahí encontramos la primera corona o la primera moldura. Esta es la palabra ser, y cuando uno tiene una vida de oración consistente, uno esparce. Lo que esto forma en uno se esparce, se deja sentir por otros. Amén. El siguiente mueble que tenía 2 coronas era la mesa con los 12 panes de la proposición. Lea su Biblia, tenía 2 coronas o 2 molduras. 2. El doble. Qué interesante que es el doble de coronas. ¿Por qué? Porque en la mesa con los 12 panes encontramos nosotros la práctica o la experiencia de la palabra de Dios. En el candelero obtenemos el conocimiento teórico. Pero ven qué interesante, no hay coronas en el candelero. ¿Sabe por qué? Cierto, hay que trabajar para aprender, eso es un hecho, cierto, amén. Ok, ya aprendimos, pero ¿y ahora qué vamos a hacer con lo que sabemos? Las coronas no están en el candelero de oro, están en la mesa con los 12 panes, porque es hasta que hagamos algo con lo que sabemos que el Señor empieza a coronarnos, porque eso que sabemos lo vamos a practicar, eso que sabemos lo vamos a utilizar para pelear nuestras batallas, para correr nuestra carrera, y el Señor nos va a coronar. Amén. Amén. Bueno, y hagámoslo aquí. La siguiente corona la encontramos, por supuesto, en el arca. Aquí está el arca, aquí está el propiciatorio con los querubines, y aquí había otra corona u otra moldura. Amén. Y en el arca, ¿qué hacemos? En el arca y en el propiciatorio, ¿qué hacemos? Allí nos rendimos por completo a la soberanía del Señor Jesucristo. Amén. Allí venimos y decimos, Señor, ya entendí. Bendito Señor, cuán grandiosa es tu misericordia, y que es por tus misericordias que yo he llegado hasta donde he llegado. Gracias, Señor. Señor, te doy a ti toda la gloria porque ya entendí. Si he llegado a donde he llegado, no ha sido por mí mismo, sino que ha sido por ti. Amén. Y ahí hay una corona. Amén. Cuando nos rendimos por completo a su soberanía. Qué interesante que en el Cantar de los Cantares, ¿se acuerdan que hace casa en el capítulo 4? Pero en el capítulo 3 aparece él sentado sobre su palanquín. Amén. Y aparece ella. Y él está por tomarla por esposa a ella en el Cantar de los Cantares. Y dice, vengan a ver, ella abre la boca y dice, vengan a ver la corona con la que me coronó mi madre el día de mi desposorio. Amén. Amén. Es el día del matrimonio que nosotros vamos a obtener o que se van a hacer visibles nuestras coronas. ¿Sí? Es allí que se van a hacer visibles las coronas. Por eso cuando estemos ahí arriba, después del arrebatamiento, Dios mediante, pues Dios se va a llevar arrebatadas a toda clase de diferentes estaturas espirituales. No tiene uno que ser un adulto en Cristo para ser arrebatado. Todo lo que uno tiene que ser es una persona que está donde estaba supuesta a estar el día del arrebatamiento. Un vencedor significa que uno está donde estaba supuesto a estar. Si una persona se convirtió ayer y hoy es el rapto, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Se va o se queda?
Se va. ¿Por qué? Está donde estaba supuesta a estar. Amén. Ahora, si el Señor, para una persona que ya está un poquito más arriba, le midió con su vara esta talla y esa persona se está quedando corta, ¿qué creen? No está donde debe. No importa si tenga más estatura que el de aquí abajo. Por eso es que en el arrebatamiento vamos a encontrar nosotros, o ahí arriba vamos a encontrar a todo el cortejo nupcial, no solo a la esposa del Cordero. Van a estar las doncellas y las vírgenes, y van a estar el mejor amigo del novio, y va a haber toda clase de gente allá arriba. Y el Señor nos va a sentar a su mesa. Es la mesa que va a estar dispuesta para la cena de bodas. Y tenemos una parábola tremenda en la Biblia, en el libro de Lucas, que enseña claramente que la esposa del Cordero, que aprendió humildad, aprendió la humildad y la mansedumbre de Cristo, se va a sentar en los lugares más humildes y más lejanos del lugar que le corresponde al esposo. Y va a haber un montón de gente que de plano se creyeron muy crecidos, a lo mejor a causa de sus grandes hazañas, y van a buscar los primeros lugares. Y dice que cuando va a aparecer el esposo, le va a decir a los que estaban ocupando los primeros lugares: vete más abajo. Amén. Y dice, y estos con vergüenza van a empezar a ocupar los lugares más bajos. Y a los que están en los lugares más bajos, que es la esposa del Señor Jesucristo, le va a decir: ahora tú sube aquí arriba. Amén. Porque la gloria del Señor que el Señor ha formado en nosotros, hasta aquí solo Dios la conoce y solo Dios la ve. Nadie sabe cuánta gloria hay dentro de la otra persona. Y cuando lleguemos ahí arriba, antes de la cena de bodas, obviamente esto todavía va a estar bastante velado. Amén. Por eso esta gente que siempre hizo alarde de sus grandezas, que se fue a sentar a los primeros lugares, no han visto la gloria que hay en toda esta gentecita que hay aquí en los lugares más humildes. No la ven, pero Jesús sí la ve. Amén. Entonces Jesús va a pedirle a estos que se corran. Y entonces dice, cuando el esposo nos invite a los lugares principales, dice allí, entonces tendrás gloria delante de los demás. ¿Qué significa eso? La gloria de Cristo que había en la esposa del Señor se va a hacer manifiesta delante de todo el resto, y todos se van a quedar con la boca abierta. Y van a decir, ¿cómo puede ser que esa personita tan sencilla y que no hizo tanta bulla llegara a tener semejante grado de gloria? Amén. Amén. Y es allí donde se van a manifestar nuestras coronas. Tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, la primera pues es esta, que describe las coronas o las cornisas que hay en los muebles del tabernáculo. La segunda clase de coronas se llaman keter. 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 La palabra keter significa guirnalda, diadema, corona. Y viene de la raíz, se pronuncia así, catar. La palabra catar significa cercar o encerrar. Significa sitiar. Significa esperar. Restringirse a uno mismo. Sufrir. Esa es la palabra raíz de la palabra corona. Keter. Significa restringir, significa encerrar. Entonces, ¿qué hace una corona? Restringe, encierra, resguarda. ¿Qué? ¿Dónde va la corona? ¿Dónde va la corona? Nos libra de nuestra propia soberanía carnal una vez llega a nuestra cabeza. Nos libra de nuestros malos pensamientos. Amén. Una vez tenemos una corona, nos guarda, nos restringe. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vayámonos por favor al libro de Esther. Vayámonos al libro de Esther. Esdras, Nehemías, Esther. Esther capítulo 1. Esther capítulo 1 a partir del verso 10. Y en esta ocasión tenemos la historia del rey Asuero, el rey del imperio persa, quienes conquistaron al imperio de los caldeos.
Y ahí están todavía los israelitas cautivos porque no han llegado a la cifra de 70 años para poder regresar a reconstruir Jerusalén. En Esther capítulo 1 encontramos al rey Asuero y él hizo un banquete e invitó a todos sus principales y quiso hacer alarde de todas las glorias de su imperio, ¿verdad? Después Dios se encargó de corregirlo. Pero en uno de los tantos días de la fiesta, en el verso 10, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Así es que aquí está la reina Vasti ostentando una corona, ¿sí? Y dijo el rey: traigan a la reina, quiero lucirla, quiero hacer alarde de la reina. En el verso 12 dice: mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y dijo: ¿y ahora qué hacemos? Y vinieron sus consejeros y le dijeron: oye, rey, si no haces nada al respecto, ¿sabes qué va a pasar con nuestras esposas? O sea, la bola se va a regar rápido. Entonces el rey se rascó la cabeza y dice: creo que tienen razón, vamos a tener que desechar a Vasti y vamos a tener que buscarnos a otra reina. Entonces en el libro de Esther, capítulo 2, verso 16, estamos resumiendo, ¿verdad? Dan ganas de detenerse y refrescar la historia de Esther, pero Esther era del pueblo judío. Y ella llegó entre todas las muchachas que prepararon para presentar delante del rey, a ver quién hallaba gracia delante del rey. Y en Esther capítulo 2, verso 16, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces aquí empezamos a notar algo interesante. ¿Cuánto le duró la corona a Vasti? Vasti perdió su corona. Ella se acomodó con el hecho de que ella era la reina. Ella también estaba haciendo un banquete con sus doncellas y con las señoras y todo lo demás. Y cuando llegó la orden del rey de presentarse ella delante del rey, ella dijo: yo soy rica, me he enriquecido y no tengo falta de ningún bien, yo no tengo que hacerle caso. ¿Y qué pasó con su corona? Perdió su corona. Y su corona le fue dada a otra mejor que ella. Le fue dada a Esther. ¿Podemos perder nuestras coronas? Y quiero explicarles, por eso es que me he estado tomando el tiempo para edificar todo eso. Quiero explicarles que una cosa enfrentamos que es la que nos puede hacer perder nuestras coronas. Amén. Por eso voy despacito con esto, porque vamos a lidiar con esa cosa. ¿Ok? Bueno, resulta que perdió su corona. Sigue la historia y se recordarán ustedes que un día Mardoqueo, Mardoqueo era primo de Esther. Yo siempre le digo el tío, pero en realidad era primo. Un día vio a 2 personas que estaban haciendo un complot para matar al rey y él lo notificó y quedó un registro. Pues lo dejaron en el olvido. En el ínterin vino Amán, una persona a quien el rey engrandeció. Por así decirlo, el rey, no lo dice literalmente, pero el rey le delegó su autoridad a Amán. Por así decirlo, lo coronó, ¿verdad? Y entonces Amán, porque el rey proclamó que todo el mundo tenía que hacerle reverencia a Amán, y Mardoqueo no le hacía reverencia a Amán porque Mardoqueo era un buen judío y él no se iba a doblar delante de otra persona en el sentido equivocado de hacerlo. Así es que Amán se enfureció y cuando supo que era judío dijo: yo voy a mandar a matar a todos los judíos en el reino persa. Y saben ustedes que hizo toda la conspiración y todo lo demás. Y entonces un día Dios despertó al rey Asuero y empezó a leer en los registros de su reino que Mardoqueo había
notificado de una conspiración que había para matar al rey. Y dijo el rey, premiaron a la persona que hizo esto, lo recompensaron de alguna manera, y le dijeron no. Entonces mandó a llamar a Amán. Le dijo a Amán, ¿qué harías tú? Y vámonos al capítulo 6, verso 3. Esther capítulo 6, verso 3. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Cuando terminó, le dice el rey a Asuero, eso está buenísimo, ve y hazlo con Mardoqueo. Y le pusieron la corona del rey a Mardoqueo. ¿Qué pasó con la corona de Amán? ¿Perdió su corona? ¿Perdió su corona? La corona que era de Vasti terminó siendo de Esther. La corona que era de Amán terminó siendo de Mardoqueo. Tremendo, ¿sí? Ahí se refiere a Keter. Hay otra, vamos a ver. Hay otra palabra hebrea que se traduce corona. Hay más con respecto a esto, ¿verdad? Por supuesto. Pero hay otra que se llama atará. Atará. Atará, así se escribe. Y la palabra atará viene de una raíz que significa circundar o coronar. Circundar o coronar. Entonces aquí hay algo interesante. Atará. Vámonos a Job capítulo 19, verso 9. Job 19, 9. Ahí aparece esta palabra. Vamos a leer desde el verso 1. Job 19, 9. ¿Creen ustedes que el rey viejo y necio que se sienta en el trono de nuestro corazón tiene una corona? Corrupta y todo lo que quieran, pero tiene que tener una, ¿verdad? Por eso nuestra carne tiene tanta autoridad, nos guste o no, pero la tiene. ¿De acuerdo? Bueno, ¿detrás de qué creen ustedes que andaba Dios en Job? Job 19:1. Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, le está alegando a sus amigos, ¿verdad? ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Ahora está acusando a Dios. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Ajá, exactamente. Es lo que Dios estaba tratando de hacer. De quitarle la corona equivocada para ponerle una corona nueva y una corona correcta. Amén. Esto de las coronas es interminable, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y a veces creemos que tenemos gran poder y gran autoridad y quién sabe qué más. ¿Saben qué va a pasar? Dios va a ver qué hace para quitarnos esa autoridad carnal. Amén. Y nos va a dar a cambio su propia autoridad divina y misericordiosa. Bueno, hay una cuarta palabra que se traduce corona. Neser.
Nezer. Nezer. Y esta palabra significa algo apartado. Se refiere a la dedicación del sacerdote o del nazareo. La palabra nazareo viene de nezer. Significa cabello no cortado. Por eso hemos enseñado nosotros acerca de estos principios, ¿verdad? Cabello no cortado. Significa una guirnalda de realeza. Significa consagración. Significa pelo, otra vez, o cabello. Significa separación. Eso significa la palabra nezer y viene de nazar. Nazar. Sostener lejos o aparte. Abstenerse de comida o de bebida. Abstenerse de impureza. Separar o apartar para propósitos sagrados. Dedicar, consagrar, separar. Eso significa la palabra nezer. Es la cuarta palabra que se traduce corona. Nezer. Y nezer significa consagración. En este caso, nezer se llama la diadema que le pusieron al sumo sacerdote encima de la mitra, que decía santidad a Jehová. Amén. Dios lo apartó para una cosa, un oficio especial, lo dedicó, lo consagró para un oficio especial y entonces le puso una corona o una mitra, una diadema, sobre la mitra. La mitra era el turbante y la diadema era la placa de oro que decía santidad a Jehová. Entonces, en el caso del sacerdote, esta corona que era, sino era su separación, su consagración. Eso era la corona que tenía el sacerdote. Amén. Así es que hemos visto cómo obtenemos coronas peleando en nuestras batallas, corriendo en nuestra carrera, haciendo nuestro trabajo, no dejándonos gobernar por las pasiones de la carne, sino al contrario, manteniéndolas sumisas y sujetas. Amén. Pero ¿saben cómo obtenemos coronas también? Cada vez que hacemos un voto nuevo de separación para el Señor, hay una corona para nosotros. Cada vez que hay un voto nuevo de separación, cada vez que nos apartamos más para el Señor o le dedicamos una nueva área de nuestra vida al Señor, entonces viene una corona. Esta se llama nezer. En el libro de Levítico se recordarán que cuando ungieron a los sacerdotes, Dios dijo, ahora tienen que quedarse 7 días adentro del santuario, porque la consagración de Dios está sobre sus cabezas, refiriéndose al aceite de la unción que había sido derramado sobre ellos. La palabra consagración ahí es la palabra nezer o la palabra corona. En otras palabras, ellos fueron coronados no solo con la diadema santa, sino fueron coronados cuando los ungieron con aceite. La consagración de Dios, esa era su corona. Esa era su corona. ¿Ven qué cosa? A ver, Segunda de Samuel 1:10 y vamos a ver dónde aparece una corona nezer. Segunda de Samuel 1:10. Y uno piensa mal porque uno se deja, uno escucha las palabras del enemigo y yo no sé por qué le hacemos tanto caso al enemigo hasta que aprendemos mejor, ¿verdad? Cuando Cristo ha crecido en nosotros. Pero cuando estamos haciendo votos de consagración al Señor, cuando nos estamos apartando más y más para Él, ¿verdad que siempre está esa vocecita que dice, la verdad no estás haciendo nada, no estás consiguiendo nada, a Dios ni le importa lo que estás haciendo? ¿Han oído esa vocecita? ¿Sí? Ajá, ese es el enemigo. El enemigo quiere, quiere evitar que obtengamos una corona o quiere hacer que perdamos la corona que ya obtuvimos. Amén. Pero cada elección que hacemos por Cristo, cada vez que damos un paso más cerca de Cristo y más lejos del mundo y del diablo y de la carne, hermanos, Dios tiene una corona para nosotros. Amén. Es una de estas, nezer. En segunda de Samuel capítulo, ¿qué les dije? Segunda de Samuel, sí. Capítulo 1, verso 10, exactamente, sí. Perfecto. Estos son los últimos minutos de la vida del rey Saúl. ¿Se acuerdan de la historia de Saúl?
¿verdad? Por don, el Señor ungió a Saúl como el primer rey para la nación de Israel, y el rey Saúl nunca dejó que esta unción se le metiera al corazón y a la voluntad. Amén. Y el rey Saúl por don al principio profetizó y hubo un montón de cosas y ganó batallas y todo lo demás. Pero su voluntad no había sido tocada todavía por el Señor. Él no lo permitió y él siguió desobedeciendo, siguió haciendo su propia voluntad hasta que Dios se exasperó y lo desechó. Bueno, esta fue la batalla final en contra de los filisteos. Y vino un amalecita, ¿verdad? Por allí. Y cuando Saúl fue a la batalla, ¿se acuerdan que lo alcanzó una flecha y Saúl quedó malherido? Y entonces, para terminar de matarse bien, se echó sobre su espada para que no dijeran que los filisteos lo habían matado. Y nada más que lo hizo mal. Y todavía estaba vivo. Y apareció un amalecita que iba por allí corriendo y lo vio y le dice: Saúl, hazme una caridad. Le dijo: échate sobre mí para que me termine de morir porque estoy agonizando. Y la amalecita vino y se echó sobre Saúl y Saúl se terminó de morir. Qué manera de terminar para el primer rey que Dios ungió para la nación de Israel. Segunda de Samuel capítulo 1 verso 8. Entonces este amalecita, después de haber hecho eso, se fue corriendo a donde estaba David a darle la noticia. Él iba muy orgulloso a darle la noticia a David de que él había ayudado a derrotar a su enemigo. Y entonces le empieza a contar las buenas nuevas y David le pregunta acerca de Saúl. Y en el verso 6, el joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y la he traído acá a mi señor. Y se la dio a David. Esa corona era Nézer. Una corona Nézer. ¿Perdió Saúl su corona? Saúl perdió su corona también. Y la corona dejó de ser de Saúl y pasó a ser de David, ¿verdad? Saúl también perdió su corona. ¿Cómo puede ser? Pues cuesta trabajo adquirir esas coronas. Amén. ¿Cómo puede ser que podamos perderlas? Bueno, es que sí se puede. Por eso estoy enseñándoles esto, porque vamos a aprender algunas cosas maravillosas acá. Pero sí se puede. Hay más acerca de esto, de la corona. Pero déjenme entonces llevarlos al libro de Apocalipsis. Al mensaje que Dios le da a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Y la consagración que había sobre la cabeza del nazareo era su corona. Él no ostentaba coronas físicas porque no era rey, no era un sacerdote, pero él tenía la consagración de Dios sobre su cabeza. Y se recuerdan que la demostración de esta consagración era su cabello no recortado. ¿Se acuerdan? Ok, Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Podía la iglesia de Filadelfia perder su corona? Sí. Viene el Señor y le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Porque sí podemos perderlas. En otras palabras, pudimos haber corrido bien,
podíamos ir bien. Y de repente al final nos enfrentamos con algo que empieza a robarnos las coronas. La próxima semana tenemos a nuestros invitados especiales. Dentro de 2 semanas les digo qué cosa es la que nos puede robar las coronas. Y entonces vamos a estar en materia de la convención de entrenamiento. Amén, amén. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Tenía que darles toda esta información. ¿Aprendimos algo? Yo quiero mis coronas. Yo quiero mis coronas. Pero también tengo que estar consciente que esas coronas las tengo que retener hasta el final. Nuevamente, no es como empecemos la carrera, no es como vayamos a la mitad de la carrera, es como llegamos al final de la carrera. Al final de la carrera. Y no importa cuán adentrados estemos en este camino, tenemos que retener nuestras coronas, porque en cualquier momento antes de la meta podemos perderlas, podemos perder nuestras coronas. En otras palabras, pudimos haber ido eligiendo bien y de repente un día empezamos a elegir mal, porque nos enfrentamos con algo. Hay algo aquí adentro con lo que tarde o temprano nos enfrentamos, que es lo que puede hacer que nuestras coronas no sean quitadas. Amén. Bueno, así es que abróchense los cinturones, porque apenas empezamos a estudiar este tema en la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Gracias a Dios. Pero mientras tanto, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a pelear nuestras batallas, a correr nuestra carrera. En buen español, agarremos esta cosa en serio. Por el amor de Dios, agarremos esta cosa en serio. Amén. Queda poco tiempo y hay demasiado que ganar como para perderlo. Hay demasiado que ganar eternamente como para perderlo. Amén. Así es que vamos a ponernos en pie y vamos a afirmar nuestra elección por Cristo. Vamos a afirmar nuestra vocación y nuestra elección, como dice la palabra de Dios. Y vamos a decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto a hacer la parte que a mí me toca. Yo quiero esas coronas y quiero retenerlas hasta el final. Quiero llegar hasta el final de mi carrera con estas coronas sobre mi cabeza para poder ponerlas a tus pies. ¿Sí? Bueno, ¿por qué están tan calladitos? Bendigamos al Señor Jesús. Demos gloria al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a orar. Ore usted por usted mismo. Oremos todos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por abrirnos tu palabra, por enseñarnos, por instruirnos. Bendito Dios, qué privilegiados somos, qué maravilla que tienes coronas preparadas para nosotros, Señor. Qué maravilla que hay una recompensa con cada paso que damos, Señor, acercándonos más a ti, con cada elección que hacemos por ti, Señor. Cada vez que hacemos un nuevo voto de entrega, de consagración, cada vez que nos acercamos más a ti, tienes una corona, tienes una recompensa. Padre, ni siquiera lo merecemos, Señor. Ni siquiera merecemos la salvación, pero encima de eso tienes coronas preparadas para nosotros. Cada vez que corremos bien nuestra carrera, cada vez que peleamos nuestras batallas, cada vez que ponemos bajo sujeción debajo del hombre nuevo a nuestro hombre viejo y lo sujetamos a Cristo, tú tienes coronas para nosotros. Señor, qué privilegio, qué privilegiados somos. Pero Señor, gracias también porque en tu palabra nos enseñas, nos adviertes que tenemos que retener estas coronas hasta el final, porque no importa cuán bien hemos elegido caminar, Señor Dios, si empezamos a hacer las elecciones equivocadas al final, podemos perder nuestras coronas. Gracias por advertirnos que debemos retenerlas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a retener nuestras coronas. Que nadie tome lo que es nuestro, Señor. Ayúdanos, Padre, a no menguar. Ayúdanos a no bajar la velocidad. Ayúdanos a no relajarnos. Ayúdanos a no hacerle caso a esas voces
que nos dicen que no vale la pena seguir esforzándonos. Señor, sabemos que queda un pequeño trecho que recorrer y poco tiempo para recorrerlo. Con tu gracia, Señor, ayúdanos, Señor, bendito Dios, ayúdanos a llegar a la meta, bendito Dios, en pie, en victoria y con nuestras coronas. Enséñanos a retenerlas para que nadie las tome, para que nadie nos las quite, Señor. Enséñanos, Señor, no importa si empezamos maravillosamente bien nuestra carrera, no importa si seguimos por un tiempo muy bien nuestra carrera, ayúdanos, Señor, a velar por terminar bien nuestra carrera, Señor. No dejes que nos relajemos en ningún momento. Ayúdanos a retomar, Señor Dios Santo, cualquier cosa que estemos dejando que se nos escape, Señor, cualquier cosa que estemos perdiendo. Oro, Señor Dios, que enciendas el celo, el amor por ti en nuestro corazón, Señor. Oro, Señor, que nos visites, danos una nueva visitación de tu Espíritu Santo. Oro que pongas, Señor Dios, un nuevo aliento, Señor Dios, en nuestro espíritu, y ayúdanos a seguir corriendo nuestra carrera, Señor Padre. Queremos llegar bien a esa meta, queremos llegar a tu presencia con coronas en nuestra cabeza para poder ponerlas a tus pies y darte con ellas la gloria que tú te mereces, Señor. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu amor, gracias por tu amor. Bendito Jesús, con tu ayuda sí se puede, por supuesto.